Hola, voy a ir dando unos minutos para que se vayan conectando las personas. Gracias a la Fundación Mi Colmena por esta invitación, gracias a toda la comunidad de Fundación Mi Colmena. Bien, hoy en la charla de hoy, que es la segunda parte de Sanando el Vínculo Materno, voy a estar hablándote de, voy a darte un repaso más bien de lo que fue la primera parte, si aún no la has visto, luego lo puedes buscar aquí en Fundación Mi Colmena. Muy bien, se van conectando personas. Voy a ir saludando y luego por otro lado hoy en esta segunda parte de Sanando mi vínculo materno voy a enfocarme principalmente en encontrar ese proyecto inconsciente de papá o de mamá que a lo mejor puede influir en los resultados que en este momento tienes. Más adelante te voy a estar hablando de eso. Voy a ir mirando cómo estamos con el tiempo. Bueno, 7 y 1 minuto. Voy a esperar unos minutitos más para que se vayan conectando más personas. Eli por acá está acompañándome. Andrés también. Ok, supongo que se escuchará bien y se verá bien. En la anterior charla de Sanando, la primera parte de Sanando mi vínculo materno, estuve profundizando principalmente como en esa, a través de la técnica del dibujo, que la relación, como a través de ese dibujo que nos revela nuestra parte inconsciente, puede mostrarnos, digamos, cómo fue ese primer inicio de esa relación con nuestra madre. Y de ahí sale mucha información muy valiosa y desde ahí podemos simplemente soltar a lo mejor algún sentimiento de culpa de a lo mejor cómo fue esa relación con nuestra madre, o simplemente de si no tenemos de manera consciente esa información presente, entonces simplemente pues nada, tomar lo mejor de ahí. Ok, voy a ir mirando. Ok, vale. Entonces nada, voy a ir dando inicio a la charla. Ya veo que hay varias personas conectadas en línea. Pueden ir comentando aquí en el chat y al final de la charla les puedo ir respondiendo las preguntas. Eli también va a estar aquí apoyándome. Muy bien, entonces pues nada, voy a dar inicio. Para quienes a lo mejor no me conocen y que es la primera vez que vienen aquí a la página de la Fundación Mi Colmena, mi nombre es Mayda Suárez y soy la creadora de Haga la Conciencia Materna. Y pues nada, esta segunda parte de hoy voy a darles un resumen muy breve de lo que fue la primera parte. Entonces, en la primera parte resumimos un poco lo que eran las 5 fases. La conciencia materna, el vínculo materno más bien, podría estar determinado por esas 5 fases. Primera sería la fase de la preconcepción, toda esa información que pasó aproximadamente 9 meses más o menos, podría decirse, antes de ser concebidos. Es decir, que toda la información que pasó, todo el ambiente que vivieron nuestros padres sí podrían influir en nuestra vida, esas situaciones de duelos, de tristezas, de situaciones de economía y de la relación como tal entre ellos como pareja, se nos queda guardada en nuestra información. Venimos de ahí, de nuestros padres e incluso esa información de nuestros abuelos también. Es muy curioso cómo
se repiten mucho los patrones de cómo fue a lo mejor la relación que inició nuestros padres, y eso también determina cómo vamos iniciando nuestras relaciones o cómo vamos transcurriendo durante nuestra vida. Y luego revisamos la información de los abuelos y también se encuentran muchas situaciones. Ok, ¿y qué más? Luego en la segunda fase se aborda la parte de la concepción, y también en esta concepción como en la preconcepción, digamos, viene algo que se llama el proyecto sentido, que es en lo que hoy nos vamos a enfocar. Entonces ese proyecto sentido siempre está determinado, el proyecto lo dan los padres, es como la orden, y el sentido lo da el bebé obedece la orden del padre o de la madre. Y entonces resulta que en estos proyectos, entonces hay una gran mayoría que son proyectos inconscientes, y en estos proyectos inconscientes se da algo que es como por decir lo que el bebé quiere, para lo que el bebé, para qué quiere él concebir el bebé. Para que él quiere concebir un bebé, a lo mejor de manera inconsciente o conscientemente desean un bebé para que simplemente cubra ese deseo inconsciente de alguna situación X, o por lo que sea. En consulta, por decirse, se encuentra mucho que se le pregunta por qué es importante, en la terapia, digamos, se le pregunta por qué es importante concebir un bebé, ¿sí? Cuando el consultante entra en el rol del padre, y las respuestas existenciales es simplemente porque es normal tener, porque es lo natural tener hijos, porque el marido lo quiere, porque es lo normal tener hijos, o porque simplemente quieren tener una familia numerosa, o porque simplemente quieren tener un acto sexual. Entonces luego, de acuerdo a esas respuestas existenciales de los padres, cuando ya la persona las ve y dice, bueno, yo este proyecto me lo quiero quedar y este no, porque realmente esto ha afectado en mi vida, o sea, yo he repetido esa situación con mis hijos, los he tenido así de esta manera, y la verdad es que no quiero. Entonces es muy bonito porque no estamos, sí estamos programados, mas no estamos destinados, ¿sí? Como esta frase que se dice, y por tanto lo bueno es que podemos simplemente decir, bueno, pues esto es la información que yo recibí, perdón, que me tocó, pero pues yo aquí ahora como adulta, como adulto, puedo simplemente soltar, soltar y simplemente crear lo que yo sí quiero. O sea, es a través como de ese empoderamiento, ¿cierto? Muy bien, disculpen que voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, entonces ya vamos pasando a la tercera fase, que viene a ser la gestación. Es muy importante saber, indagar esa información de nuestros padres, de nuestra madre biológica, ¿sí? ¿Cómo fue esa gestación? Si nuestra madre tuvo apoyo emocional, económico, físico, qué situaciones, si vivió siempre en qué estado emocional durante toda la gestación, porque eso sí determina cómo es la vida de ese niño, ¿sí? No somos simplemente incubadoras, las mujeres no somos eso, sino que somos más, o sea, es un ser que está conectado a nosotros, y que a través de los químicos y de la sangre, de todo lo que nos está pasando, simplemente transmitimos toda esa información a nuestro hijo. Y también se da algo que suele pasar, que aproximadamente como a partir del 6º mes de gestación, el bebé ya tiene un desarrollo muy cerebral y puede percibir a su manera como las situaciones que le pueden pasar a la madre. Entonces él las toma como propias, porque él simplemente no tiene un filtro, sino que es como una esponjita que toma todo a su manera y como propios, es decir, como a mi mamá le está pasando esta situación de este duelo y yo estoy sintiendo esa tristeza, o está pasándole esta situación de miedo, y yo puedo coger y memorizar
Y esa información, a lo mejor de adultos no nos damos cuenta de que ciertos miedos que tenemos vienen desde ahí, desde esa información de esa mamá, de esa gestación, o a lo mejor en el parto, ¿cierto? O a lo mejor en esa concepción, aunque tengamos una pareja, ha sido consensuada, o sea, ha sido de mutuo acuerdo, o cómo ha sido, ¿cierto? Porque también se dan casos de violaciones dentro de relaciones matrimoniales o de parejas estables, digámoslo así. Y pasando un poco más adelante, digamos que pasamos a la parte de la fase 4, que viene a ser el nacimiento. Y este nacimiento, si fue muy traumático, sí que nos determina nuestra vida. Nos podría determinar, todo esto es una suposición, no es algo verídico, no tanto verídico, siempre podría, todo en psicología se dice que podría ser simplemente, ¿cierto? Para que simplemente no se tome así de que sí, que ciertos partos de X manera son así, pues cada persona lo puede interpretar a su manera, pero hay como una generalidad, digamos así, de ciertos tipos, por ejemplo, de partos, de la influencia de la manera de nacer. Entonces, por ejemplo, desde nuestro nacimiento se crea algo que se llama nuestra primera autonomía. Dejamos empezamos a ganar nuestro propio sustento. Sí, ya no dependemos de nuestra madre, tanto a nivel de respirar, de nutrientes y todo esto, y empezamos a tener nuestra propia autonomía, y esa primera autonomía sí que podría determinar esa segunda autonomía, que es cuando en algunos casos de las mujeres, cuando nos casamos, o en casos que dejamos de depender de nuestros padres y empezamos a depender, digamos, de nuestras parejas o de nuestros maridos, o en casos en los que empezamos a generar nuestro propio dinero a través de un emprendimiento, de crear una empresa, o de simplemente empezar a ser empleados, ¿cierto? Entonces, si a lo mejor naciste con forces, entonces podría dar que son personas que tienen dificultad al llegar al final de las cosas por sí mismos, porque necesitan como esa ayuda. Además, también ponen como en marcha esos proyectos, pero en un momento se bloquean, ¿cierto? Además, por otro lado, también se da que, por ejemplo, si a lo mejor es un bebé accidente, por lo que sea, que tuvo que nacer así de esta manera, entonces puede atraer accidentes durante toda su vida, confirmando esa situación y desvalorizándose también, ¿cierto? Entonces, como por poner ejemplos también, ¿cierto? A lo mejor si fue una cesárea urgente, entonces son personas que ponen en acción sus planes, y a lo mejor hay algo que los bloquea, ¿sí? Como que se detienen, ¿ok? Porque se les interrumpe su proceso normal, ¿sí? Bueno, así como por decir. Vale, y ahora ya entrando a la quinta fase, resumiendo un poquito, sería como esa manera cómo se desarrolla nuestra primera etapa de vida, que tiene que ver con nuestra primera infancia, y luego podría tomar una parte de nuestra adolescencia, cómo podría influir ese momento de nacimiento y incluso un poquito antes de nacer, y luego hasta los 12 años aproximadamente. De hecho, hay unas teorías que dicen que incluso nuestro desarrollo cerebral se puede dar hasta los 22, 21 y 25 años, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, desde aquí, desde esta primera etapa de vida, se desarrolla algo que se llama el guión de vida, la personalidad de nosotros. Y en esa personalidad se crea algo que se llaman mandatos,
y en estos mandatos son, la gran mayoría de ellos son negativos. Por tanto, al ser negativos, entonces es como un permiso negado, ¿cierto? Entonces, estos mandatos se podrían, por ejemplo, son por decir el no ser amado, el no vivir, el no crecer, el no triunfar, el no lograr, existen tantos mandatos como verbos. Hay unos que son muy principales y entre estos que acabo de comentarles. Por tanto, sí que influyen mucho en nuestra vida. Entonces, por tanto, si queremos tener relaciones de pareja, se nos marca ese permiso negado, y todo esto se ha ido desarrollando más bien por cómo se da por todo ese ambiente familiar, de crianza, de cultura, de religión. Todo esto hace que se cree esos mandatos, o sea, se crea más bien ese guión de vida, pero también se van creando esos mandatos, y esos mandatos son negativos, por tanto nos limitan nuestra vida. Lo bueno es que cuando ocurre que yo reconozco ese mandato, entonces simplemente tomo acción y reescribo ese guión de vida en positivo, dándome el permiso. Aquí el adulto simplemente crece y se da ese permiso, ¿sí? Los permisos suelen darlos los adultos, el padre, ¿sí? El padre positivo, nutritivo, digámoslo así, y bueno, y así se va desarrollando. Entonces nada, para hoy me encantaría que pudieras tomar una hoja y un lápiz o lapicero, para que ahora a través de unas preguntas que te quiero hacer puedas ver esa primera respuesta así inicial de si a lo mejor si fuiste un hijo concebido de manera consciente, ¿cierto? Realmente cuando o sea, en sí, la gran mayoría, parece ser que la gran mayoría de los hijos somos deseados de manera inconsciente, todos. Por tanto, aunque haya a lo mejor una situación de que no hemos sido concebidos de manera consciente o programados o deseados, de igual forma, sí hemos sido concebidos aquí, así de la manera que les comenté, y de manera inconsciente. Pero entonces, como todo queda ahí grabado, y a lo mejor la mamá no esperaba tener ese bebé por muchas razones, porque ya tenía otro hijo, tenía varios hijos, porque está en una carrera, porque tiene una profesión X, porque está en X lugar, porque no es la pareja con la que ella quiere tener su descendencia, porque no era el momento, por programaciones que incluso adquirimos de nuestros padres, de hijos, de que a lo mejor los padres no quieren tener hijos, y entonces podría pasar que desde allí también se cree algo que sería como casos de mujeres de infertilidad, digámoslo así, de que no pueden procrear esos hijos por esos proyectos de nuestros padres, ¿sí? Entonces nada, quiero que me comentes un poquito aquí en el chat, si te has sentido identificada, a lo mejor, o identificado con algo de lo que yo te he dicho, porque a veces al escuchar y al indagar o al cuestionarnos ciertas situaciones en nosotros, pues ahí salen muchas respuestas, ¿sí? Muy bien, voy esperando, y mientras tanto voy continuando. Ok, entonces hoy simplemente te voy a hacer 2 preguntas, y lo primero que te llegue, eso va a dar mucha respuesta en ti. Aparte de eso, luego al final voy a hacer una meditación corta, terapéutica, para mirar con los 5 proyectos conscientes, sanos, de bienestar,
que los he enfocado en la parte de la nutrición, de la economía, de la buena relación con el dinero, en la parte de la salud, en la parte del disfrute sexual, en la parte de las relaciones amorosas y en la parte también de tu profesión o de tu proyecto de vida. Entonces aquí podrían, digamos, darse en ciertos proyectos que se están ahí en negativo, digámoslo así, o sea, no que uno siente a lo mejor que no, que ese proyecto no fue dado de manera consciente. Entonces yo puedo coger y retomar ese proyecto de manera consciente. Yo también me puedo dar mis propios proyectos. Ok, entonces nada, voy a hacerte la pregunta y me encantaría que puedas escribir aquí en el chat y yo te voy a ir leyendo, y también quienes me están apoyando ahora en la charla, ¿ok? Entonces la primera sería, si tu madre quería tener un hijo cuando fuiste concebido, responde en esa hoja sí o no, así, de una, y luego vamos a socializar un poco esas respuestas. Ahora te pregunto, tu padre, vamos a hacerlo con ambos, tu padre quería tener un hijo cuando fuiste concebido, o un hijo, así, la respuesta que te llegue. Ok, muy bien. Y ahora entonces, de acuerdo a esa respuesta, si fue sí o no, solo tienen que responder sí o no y ya. De acuerdo a esa respuesta, entonces ahora simplemente lo que sería es que si a lo mejor tu respuesta fue no, ¿sí? Si tu respuesta fue no, entonces podría ser, siempre sería una suposición en este tema, podría ser que si fuiste no concebido tanto de papá o como de mamá, ¿cierto? Entonces podría darse el caso de que podamos tener comportamientos de baja autoestima, de aceptación, conflictos en recibir de manera fácil el amor, conflictos en ser aceptado y querido, ¿cierto? Tanto si tu respuesta ha sido de tu padre o de tu madre, ¿ok? Entonces nada, aquí la parte sobre todo si papá dijo que si a través de pensar esta respuesta, sea que la conozcas o que no la conozcas, aquí también se da que si el padre ha estado en una negación de poder hacer, en esta negación de que no desea tener hijos conscientes, digámoslo así, puede hacer también que la madre, que esa pareja esté muy estresada durante toda esa gestación, porque es un hijo que la pareja no ha querido aceptar o no deseó de manera consciente, y simplemente podría generarse, digamos, estas situaciones, ¿ok? Entonces, si a lo mejor tu respuesta fue sí, ¿cierto? Entonces, si tu respuesta ha sido sí, entonces podría ser que tu madre, que tú te sientas más bien a salvo, protegido, aceptado, amado, en cierto grado, digámoslo así, ¿cierto? Pues ahí uno puede a veces tener como en ciertos momentos ciertas situaciones, ¿cierto? Pero pues hay como siempre como un grado más alto, digamos, es demasiado esa sensación de que yo siempre siento eso, de que no soy siempre aceptada o reconocido. Entonces ahí es cuando se da más como esto, ¿cierto? Que puedo ir identificando más. Sin embargo, entonces al ser esta respuesta así de ser hijos deseados de manera consciente o inconscientemente, entonces se da el caso de un yo fuerte, un yo saludable, de esta aceptación y esta valorización que puedo sentir en mí, ¿cierto? Entonces nada, muy bien, esto por un lado.
Ahora entonces quiero que pasemos a esta parte de realizar un pequeño ejercicio de meditación. Voy a ir mirando cómo vamos con el tiempo. Ok, las y 24. Vale. Muy bien, entonces nada, quiero que te descruces, que simplemente descruces tus brazos, tus piernas. Puedes ponerte en posición así de loto y simplemente quiero que cierres tus ojos, que tomes una respiración consciente, inhalando, reteniendo y exhalando. Inhalas, retienes y exhalas. Muy bien. Y a medida que inhalas y exhalas, llevas vida a tus pulmones. Y a medida que exhalas, sueltas todas las tensiones. Y quiero que mentalmente y vayas identificando a través de estas preguntas que te voy a hacer con cuál de estos proyectos conscientes de bienestar consideras que necesitas aquí y ahora. Te voy a decir el primero. Proyecto de una buena relación con el dinero. Mira a ver si es positivo, si cómo has tenido esa relación con ese dinero, con tu economía, si necesitas entonces trabajar ahora ese proyecto. Piensa ahora en este otro proyecto. Proyecto de disfrute de mi sexualidad. Mira a ver qué tal, si se ha fluido o no esa parte. Proyecto de esa profesión o de ese emprendimiento o esa empresa me hace feliz, con la que fluyo, con la que no es esfuerzo. Mira a ver si a lo mejor ha pasado algo ahí. Ahora, el cuarto proyecto de bienestar, piensa ver este de las relaciones de pareja o también interpersonales entrarían acá. Muy bien. Y ahora piensa en este último proyecto, el proyecto de salud emocional, física, espiritual. Muy bien. Y ya teniendo identificado si puede ser uno o si pueden ser los 5 proyectos que a lo mejor necesitas hoy profundizar y trabajar en ti, quiero simplemente que continúes con los ojos cerrados y que además continúes haciendo los ejercicios de respiración, inhalando, reteniendo y exhalando. Muy bien. Que visualices aquí ahora a uno de tus 2 padres con el que quieras trabajar hoy estos proyectos, si con papá o con mamá. Y una vez elegido uno de ellos, simplemente quiero que repitas su nombre mentalmente, que le pidas permiso a la energía y al alma de este ser, sea que esté en este plano terrenal o que no lo esté. Lo visualizas que está al frente tuyo. Y luego repite su edad, su fecha de nacimiento más bien, si la conoces, y si no, pues simplemente el año. Visualizando a tu padre o a tu madre al frente de ti, con toda esta información si la conoces.
vas a tomar el proyecto ahora que antes a lo mejor considerabas que no estaba en ti y que había influido, que ha influido en tu vida, y vas a empezar a tomarlo. Le vas a decir papá o mamá con su nombre, lo repites mentalmente, o si puedes decirlo en voz alta. A partir de ahora, quiero tomar el proyecto consciente de tener fluidez, de atraer de manera fácil y rápida la energía del dinero. Papá o mamá, a partir de ahora, tomo el proyecto consciente de disfrutar ahora y en todo momento de mis relaciones sexuales, de disfrutar de esa creatividad, de esa vitalidad para crear, para proyectar todo lo que deseo. Tomas una respiración consciente. Papá o mamá con su nombre. Toma el proyecto consciente a partir de este momento de tener esa profesión, y que puedes decir la profesión que siempre has querido hacer y que no, por lo que sea, no se te ha dado, o el emprendimiento, o ese proyecto X que siempre has querido hacer. Tomo el proyecto consciente de a partir de este momento. Tomas otra respiración consciente, nos quedan 2, y exhalas. Papá o mamá, a partir de ahora, tomo el proyecto consciente de tener la pareja de manera fácil, que puedan llegar a mí hombres o mujeres que me amen, que me acepten y que compartamos en igual cantidad el amor, el respeto, la confianza. Tomo el proyecto consciente de tener buenas relaciones de amistades, de confiar en el otro, de poder comunicarme de manera fácil. Tomas otra respiración consciente, inhalas, retienes y exhalas. Muy bien, y pasamos al último. Papá o mamá, tomo el proyecto consciente de tener una óptima salud emocional, física o espiritual. Y una vez que hemos tomado estos proyectos conscientes, sea que si hayan sido 1 o hayan sido los 5, estos proyectos de bienestar, vas a decir lo siguiente, si has elegido papá o mamá. Mamá o papá, te honro, te acepto, te reconozco y te doy las gracias por haberme transmitido la vida. A partir de ahora, quiero devolverte esos proyectos que en un principio has encontrado
que estaban en negativo y se los devuelves con los que tú no has fluido y le dices y se lo puedes entregar poniéndole simplemente una forma a esos proyectos. Pueden ser en una rosa, en una pluma, en una caja, en una bolsa, en un costal, en lo que tú quieras. Y se lo entregas. A veces llegan esas cosas así, que aunque son simples, pues eso es lo que a uno le llega en un recipiente X y se lo entregas. Te lo entrego, visualizas que tu padre está ahí o tu madre y se lo entregas con los brazos estirados. Y si por lo que sea ves o sientes que a lo mejor este padre o esta madre hace resistencia, simplemente le dices, papá o mamá, estos proyectos a ti no te van a hacer ningún daño, pero a mí sí me lo han hecho. Entonces he sentido como una carga, lo que tú consideres, puedes hacerlo en este momento. Te doy ese tiempo para que tú mismo expreses este sentimiento. Y ahora, entonces, lo puedes poner en el suelo si a lo mejor tu papá o tu mamá no los quiere recibir estos proyectos que aquí ahora quieres entregarle, devolverle. Y le dices, a ti no te van a hacer ningún daño y a mí sí me han hecho daño. De hecho, puedes ir con cada uno de los proyectos que has estado sintiendo, que sentiste negativos, en qué parte de tu cuerpo te han dolido o te molestó, o lo sientes como un peso, como una carga. Le puedes decir, papá o mamá, he sentido en muchas ocasiones cómo me duele la espalda, las caderas, o si ha sido las rodillas. Y ahora vas simplemente a decir gracias. Tomo ahora los proyectos deseados, conscientes. Te doy las gracias. Y ahora vas a visualizar como que papá o que mamá se aleja y se aleja hasta desaparecer. Y entonces simplemente puedes ir tomando una respiración consciente y abriendo tus ojos lentamente. Muy bien. Y bueno, si desean hacer alguna pregunta, pueden escribir en el chat. Me pueden escribir. Muy bien. Bueno, aquí quedará el chat y para que cuando lo veas en diferido, lo que sea, pues luego ya puedo responderte. Muy bien, nada, los invito a seguir mis redes sociales. Estoy como Agar a Conciencia Materna en Instagram, tanto como en Facebook, y a contactarme si así lo deseas para profundizar un poco más en los proyectos a lo mejor inconscientes que tienes. Te espero, voy a escribirte aquí mi número si estás fuera de Colombia, es el número de mi WhatsApp, y aquí te lo estoy escribiendo.
Muy bien. Ok, pues nada, un abrazo grande y chao, los espero hasta una próxima. Chao, chao.